Primero de Reyes, seguimos donde lo dejamos la semana pasada. Estamos en capítulo 7, Primero de Reyes, y hoy espero, si Dios permite, exponer versículos 7 al 16. Y el título es, bueno, a mí me llena de entusiasmo, ¿no? Elías, profeta a los gentiles. Profeta a los gentiles. Primero de Reyes, capítulo 17, versículos 7 al 16. Primero de Reyes 17, del 7 al 16, Elías, profeta a los gentiles. Dice la palabra del Señor. Primero de Reyes 17, 7. Pasados algunos días, se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Vino luego a Elías palabra del Señor diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora ahí. He aquí, yo he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba recogiendo leña. Él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Ella respondió: vive el Señor tu Dios, que no tengo pan cocido. Aquí está prestando juramento, está jurando, ¿no? Que estoy diciendo la verdad. Vive el Señor tu Dios, no tengo pan cocido. Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogí 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y, madre mía, nos dejemos morir. Pobrecitos, qué triste, ¿no? Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como yo he dicho. Pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Porque el Señor Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que el Señor haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías. Y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que el Señor había dicho por Elías. A Dios sea la gloria. Amén. Pero la semana pasada compartí 3 puntos sobre Elías: la monarquía, la sequía y la guía. La monarquía, la sequía y la guía. En cuanto a la monarquía, aprendimos que en esa generación hubo un rey muy impío llamado Acab. ¿Y cómo se llamaba la esposita de Acab? Jezabel, correcto. Así que comentamos que en Israel, después de la división del reino, 7 reyes impíos, perversos, que no temían al Señor. Un desastre aquello, ¿no? Es que ahí está la monarquía, el contexto. Después hay una sequía. Dios castiga al pueblo por su dureza de corazón. Y abajo Acab y Jezabel estaban adorando a Baal y a su consorte llamada Asera, adorando a dioses ajenos. Pero en medio de esta gran apostasía nacional, tenemos la guía. Dios estaba guiando a Elías y le protege, enviando al siervo de Dios a un arroyo para poder beber. Él sabía muy bien que Acab le iba a quitar la vida y por tanto Dios protegió a su siervo. Y curiosamente, para alimentar a Elías, Dios todos los días, tanto por la mañana como por la noche, enviaba cuervos, animales inmundos según Levítico. Dios sostuvo a su amado siervo. Hoy seguimos con el texto donde lo dejamos la semana pasada y hoy una vez más tenemos 3 puntos. Número 1, una viuda gentil. Y cuando digo gentil no me refiero a una persona muy gentil. Judith es una hermana muy gentil. No, cuando digo gentil me refiero a una persona no israelita. Sí, una persona no judía. Y por eso a mí me encanta el texto, porque yo soy gentil y todos vosotros también sois gentiles. Estamos aquí todos metidos hoy en el mensaje. 1, una viuda gentil, versos 7 al 9. 2, una viuda pobre, versículos 10 al 12. Así que yo soy gentil, yo soy pobre, aleluya. Estoy predicando acerca del pastor, ¿no? Y número 3, también, aleluya, una viuda bendecida. Amén. Gentiles, pobres, bendecidos. ¿Quién no se siente identificado hoy con la predicación? Somos gentiles, somos pobres y somos bendecidos. Gloria a Dios. Ok, primer punto de mensaje.
una viuda gentil, versículos 7 al 9. Dice la palabra de Dios. Pasados algunos días, se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Vino luego a Elías palabra de Dios diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón. Mora ahí. He aquí, yo he dado orden a una mujer viuda que te sustente hasta ahí. Bueno, el versículo 7 es fácil de entender. Elías está al lado de un arroyo. Hay sequía. No está lloviendo. Por tanto, sabemos muy bien, un arroyo no es un lago. Un arroyo no es un río. Un arroyo es lo que es. Es un arroyo. Y en tiempos de sequía, lo más normal es que los arroyos se sequen. Entonces ahí está Elías comiendo todos los días, bebiendo todos los días. Pero ya que está metido en la sequía, el arroyo se seca. ¿Cuántos días pasaron? No lo sabemos. El autor aquí dice, después de algunos días se secó el arroyo. Y una vez más os recuerdo que esta sequía viene como castigo divino. Dios se había dicho en el Pentateuco, concretamente Deuteronomio 28, versículo 23, que por la rebelión de Israel, Él iba a convertir sus cielos en bronce y su tierra en hierro, indicando que no iban a poder recibir la lluvia del cielo, no iba a haber fertilidad en los campos. Así que el arroyo se seca. Pero amados, la provisión de Dios no se seca. Dios piensa pastorear a su amado Elías. Él va a ocuparse de sus necesidades, va a encargarse de él. Y ahora aprendemos que va a suplir las necesidades de Elías, ya no a través de un arroyo, sino a través de una dama. Y ahora viene a Elías, versículo 8, la palabra de Dios. Viene a él palabra del Señor. Y es lo que recalqué la semana pasada. La verdadera palabra es la que viene desde afuera. Los falsos profetas siempre predican según su propio corazón. Ellos predican según sus antojos, sus caprichos, sus deseos, su sabiduría mundana humanista. La verdadera palabra de Dios nos llega desde afuera. Es una palabra que viene de parte de Dios. ¿Y dónde encontramos tú y yo esta palabra hoy? En la Santa Escritura. La palabra de Dios es predicada y nosotros respondemos con fe recibiendo la palabra de Dios. Es que tú entre semana, cuando estás leyendo la palabra, estás oyendo la voz del Señor. Y si tú estás en un culto y la palabra está siendo fielmente predicada, estás oyendo la voz del Señor y debes responder con fe ante lo predicado. Es que a Elías viene la palabra del Señor y el mensaje que le da es algo que ningún hombre habría inventado. Dice Elías, aquí está el mensaje de Dios. Levántate, ok, esto fácil de hacer, me levanto. Vete, ok, puedo viajar, pero fijaos, ¿hacia dónde? A Sarepta de Sidón. Ahora, yo digo Sarepta de Sidón en Almería, siglo XXI, esto no te dice nada. Sarepta de Sidón, pues ¿qué más da? Hermanos, esto es como decir, en esos términos, vete a Sodoma, vete a Gomorra, vete a Jericó, vete al templo de Diana en la ciudad de Éfeso. Vete a Sarepta de Sidón, porque en Sarepta no adoraban al Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. En Sarepta eran fenicios. Y el dios o los dioses de los fenicios se llamaban Baal y Asera. Y una cosa muy curiosa. La semana pasada en nuestra lectura bíblica, antes de predicaros, os leí el texto correspondiente. Primera de Reyes nos nombra a una persona que había sido criada justo ahí en la tierra de Sidón. ¿Algún listo en la iglesia que puede decirme el nombre de esa persona? Jezabel. Jezabel era hijo del rey de los sidonios. Os leo 1 de Reyes 16, versículo 31. Lo leímos la semana pasada. Acab tomó por mujer a Jezabel, hija de Etbaal, rey de los sidonios. Y expliqué la semana pasada que Acab pecó. Un hombre de Dios ha de casarse con una mujer de Dios. Una mujer de Dios se casa con un varón de Dios. Aquí tenemos Jezabel de la tierra de Sidón,
ahora en Samaria reinando con este varón Acab. Y Dios se burla de Jezebel porque ella respiraba muerte contra Elías. Él se burla de ella enviando a Elías a su propia tierra natal. Y ahí Dios se ocupa de él. Os leo una frase de Matthew Henry, el puritano. Para mostrar a Jezebel la impotencia de su maldad, Dios encontró un escondite para su siervo en su mismísima tierra. Como el Señor se ríe, ¿no?, de esa sierva de las tinieblas, enviando a Elías a su propia tierra para recibir el pan y el agua. Es que Elías va en obediencia al Señor. Yo digo, si Dios a mí me dice, Will, vete a Sodoma, vete al templo de Diana, hermanos, yo pondría seguramente objeciones. Sí, ¿cómo voy a ir hacia ese sitio de tanto pecado? Pero ahí está Elías, sujeto al Señor, y obedece el mandato divino. Y dice versículo 9, Dios le dice, he aquí, yo he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Ahora, como vamos a ver más adelante en la predicación, esta mujer no sabía nada. Dios no había hablado directamente con ella. Dios no le envió ningún sueño, ninguna visión diciendo, tú vas a encargarte de mi hijo Elías. ¿Qué va? Pero aquí tenemos lenguaje de providencia. El Dios que gobierna sobre los peces, el Dios que gobierna sobre ese monstruo marino que tragó a Jonás, el Señor que es soberano sobre todo, usa incluso a los seres humanos conforme a su voluntad. Es que la mujer aquí, la viuda, no sabe nada acerca del Dios de Israel, una palabra de él, pero Dios en su providencia se encargará de que esta dama específica dé de comer a su siervo Elías. Es que observad, amados, el arroyo se seca, sí, pero la provisión de Dios es abundante. Dios es sapientísimo y según su providencia usa a una dama pagana para que sus propósitos se lleven a cabo. Dios sí es verdad, se glorifica a través de su iglesia, pero Dios también usa a sus adversarios para la alabanza de su santo nombre. Él levanta según su voluntad a la persona que sea y Dios en efecto usa a todos. Y aquí antes de seguir con el texto, la semana pasada yo os dije que Elías recibió alimento gracias a los cuervos. Y los cuervos, según la palabra de Dios, son aves inmundas. Os compruebo lo que estoy diciendo. Levítico 11, versículo 13 en adelante. De las aves, dice el Señor, estas tendréis en abominación. El águila, es decir, no puedes comerte carne de águila, según el Antiguo Testamento. El quebrantahuesos, el azor, el gallinazo, el milano según su especie, todo cuervo según su especie, etc. Así que aquí tenemos a Dios usando cuervos para alimentar a su siervo. Y hoy más de lo mismo. Dios no va a usar una mujer israelita para dar de comer al profeta. Él va a usar a una mujer gentil, una mujer impura, una mujer inmunda para dar de comer a su siervo. Y esto, hermanos, me hace pensar en un texto muy poderoso del libro de los Hechos. ¿Os acordáis una vez del hermano Pedro? Que él era un judío, él era como Elías, él vivía según las leyes del Señor y él tuvo una especie de visión. Él vio como si fuera un gran lienzo y en ese gran lienzo vio todo tipo de animal, ¿no? Animales inmundos. Y oyó una voz, que era la voz divina, y la voz divina le decía algo impensable. Levántate, Pedro, mata y come. Claro, él es un judío, él no es un gentil como nosotros que nos comemos de todo, ¿no? Y él dice, pero Señor, yo ¿cómo voy a comer estos animales inmundos? Nada inmundo jamás ha entrado por mis labios. Y dice la palabra de Dios en Hechos 10, del 11 al 16, que esta voz se repitió 3 veces y luego el lienzo fue recogido ahí en el cielo. Y Pedro está pensando, pero ¿esto qué habrá sido? ¿La voz de Dios? ¿La voz del diablo? ¿Qué estará pasando conmigo? Y luego en ese mismo momento llegan algunas personas buscando a Pedro. Y le piden a Pedro que vaya a la casa de un varón llamado Cornelio. ¿Cornelio era israelita o gentil? Gentil. Y este varón había juntado
bastantes personas en su casa para recibir la predicación del Evangelio. Y estaban esperando a que Pedro el judío llegase a predicar. Y cuando Pedro llega ahí, se da cuenta del mensaje de la visión que había recibido. Pedro, no llames tú inmundo lo que yo he santificado. El Evangelio no es solamente para los israelitas, es para los gentiles. Aquí tenemos, hermanos, ya en el Antiguo Testamento una sombra de lo que ahora estamos viviendo. Que sí, desde luego, no negamos que en el Antiguo Testamento la gran mayoría de los creyentes eran judíos según la carne. Por supuesto, hay excepciones. ¿Podéis nombrarme algún gentil salvado en el Antiguo Testamento? Rahab de Jericó, la ramera, ¿correcto? Abraham mismo era pagano, sí señora. Ruth era una dama de Moab, una moabita. Dios sí, es cierto, Él salvaba a unos cuantos gentiles, sí, en el Antiguo Testamento, pero ahora en los días del Nuevo Testamento, una avalancha. Gentiles por todos lados. Si tú sumaras todos los miembros de la iglesia cristiana a nivel mundial, hay muchos más gentiles que judíos. Entonces aquí vemos Elías está recibiendo un mensaje. Dios quiere salvar a todas las naciones. Dios es un Dios misionero. Dios es un Dios global. Y por eso, ¿no? Nuestro querido hermano Federico, siendo británico, ¿no? Súper santificado, ¿no? Un británico, aleluya, gloria a Dios. Pero el británico viene al sureste de España para predicar el Evangelio. ¿Por qué? Porque Dios no es solamente el Dios de los británicos. Dios es el Dios de los españoles. Y el Evangelio ha de correr por esta península ibérica también. Dios quiere que su palabra sea predicada hasta los confines de la tierra. Pero amados, este mensaje que predicamos atenta contra nuestro celo nacionalista. Porque Jesús, y este texto que voy a citar es realmente escalofriante, por poco le mataron a Jesús después de predicar un sábado en la sinagoga. Porque él cita este episodio dando a entender que Dios quiere glorificarse entre los gentiles y los israelitas quieren lincharlo. Dice la palabra de Dios, estoy citando las palabras del primer sermón de Jesús ahí en Nazaret, en Galilea. Lucas 4, versículo 24, Jesús dice, Jesús por supuesto, israelita predicando a israelitas. En verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, el texto que estamos ahora estudiando. Cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Ahora, yo no sé, aquí en España, no voy a decir nada, pero podéis usar vuestra imaginación. Aquí en España pensad en un pueblo que es casi un pueblo abominable para la gente de España. Pensad en ese país, en esa nación, en esa gente, ¿ok? Y ahora, en vez de leerse aquí el texto, Sarepta de Sidón, colocad el nombre de ese país que ahora tenéis en mente. Jesús dice a israelitas, Dios bendice a una mujer en Sarepta de Sidón. Yo he venido, sí, por supuesto, para ministrar a los israelitas, pero quiero salvar a los gentiles. Hermanos, por poco se desató ahí la tercera guerra mundial, ¿no? Bueno, la primera, ¿no? Porque la primera todavía no se había dado. Y dice la palabra de Dios, literalmente, que después de Jesús decir que quería salvar o moverse ante los gentiles, dice la palabra de Dios, al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Claro, si os dijera, españoles, vamos a alcanzar a no sé qué grupo étnico por ahí, y no os hace nada de gracia, vais a enfadaros conmigo, y más siendo yo extranjero, ¿no? Dice, al oír estas cosas se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad, le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Hermanos, yo llevo más de 20 años predicando el Evangelio. Es verdad que algunas veces en la calle, predicando, me han cogido por el cuello, me han amenazado, pero os puedo decir que predicando en la iglesia, sé que hay gente que me insulta y que no está de acuerdo con algunas cosas que digo, pero hermanos, os puedo decir que en estos últimos 20 y pico años que llevo predicando, nunca, después del culto,
los hermanos me han llevado hacia un gran monte para arrojarme, ¿no? ¿Os imagináis la tensión en ese culto? Cuando Jesús estaba diciéndoles a todos, yo quiero alcanzar a los gentiles, yo quiero más allá de Israel, os llamo a no ser tan ombligocéntricos. Provocó su cólera. Jesús no era blandengue, Jesús no era una mariposita. Jesús predicaba la palabra del Señor y por tanto quería matar a Cristo. Pero ¿qué aprendemos aquí? El Dios de Cristo es el Dios y el Padre de Pedro. Y el Dios y el Padre de Pedro es el Dios y el Padre del profeta Elías. Dios está interesado en los gentiles. Es que sí, debemos orar constantemente, Señor, salva a los almerienses, bendice a los almerienses, que tu evangelio corra por Almería. Esta oración es lícita, correcta, amén. Pero amados, debemos ir más allá y recibir este corazón global, internacional, misionero del Señor. Dios es el Dios de las misiones. Sí, Cristo quiere salvar a los almerienses, pero también quiere salvar a los catalanes, a los franceses, a los alemanes, a los británicos. Dios tiene un corazón así de grande porque Él ama a su Hijo. Él no se contenta con dar un solo pueblo a su Hijo. Él quiere que su amado Hijo Jesucristo reciba una recompensa de entre todas las naciones del mundo para que todos veamos lo valioso y gloriosísimo que es el Hijo de Dios Jesucristo. Y hoy en este lugar, yo no sé, a lo mejor eres, bueno, la mayoría, ¿no? Sois españoles, almerienses, pero si estáis aquí de visita, sois extranjeros, yo os voy a anunciar ahora cómo podéis estar en paz con el Dios de Elías, el Dios de Pedro, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. La paz con Dios se recibe mediante la fe en el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Que Jesucristo murió en la cruz por los pecadores. Y Él no se quedó en la tumba. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Y todos aquellos que creen en Él, en este Cristo, arrepintiéndose del pecado, siendo judío, siendo gentil, será salvo eternamente. Hoy cree en el Evangelio. Abraza al Dios de los gentiles. Cree en el Dios de Pedro, el Dios de Elías, en el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio es para todos. Y si tú estás aquí hoy y eres de Sarepta, eres de Sidón, una buena noticia, el Evangelio también es para ti. Dios salva a las naciones. Aleluya, amén. Bien, santos, en primer lugar tenemos aquí una viuda gentil. Y ahora segundo punto, una viuda pobre. Versículos 10 al 12, una viuda pobre. Verso 10. Entonces se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba recogiendo leña. Él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Ella respondió, vive el Señor tu Dios, que yo no tengo pan cocido. Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. ¿De acuerdo? Elías, a diferencia de Jonás, no pone pegas. ¿Tú quieres que yo predique? ¿Tú quieres que yo esté en Sarepta? Ahí voy, Señor. Soy tu esclavo, soy tu súbdito. Yo estoy aquí para llevar a cabo tu buena voluntad. Él no huye, no pone pegas, no pone excusas. Él obedece al Señor. Yo no sé si él habrá entendido todo lo que conllevaba su estancia ahí en Sarepta, pero en vez de entregarse a la desobediencia, él se fue, obedeciendo al Señor. Así que obedece a Dios. No siempre vas a entender todo lo que Dios tiene en mente, pero tú obedece. Sé fiel en cuanto a lo que Dios pide de ti y Dios te irá dando más luz y luego entenderás. Él obedece, no se pone a filosofar, especular, se somete a la palabra. Y versículo 10, llega a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda. Es que en la providencia divina, Elías está acercándose al pueblo y ahí está justo en ese mismo instante una mujer viuda.
cuando Dios está haciendo algo, todo encaja. No tienes que forzar la cosa, no tienes que torcer brazos, no tienes que hacer llamadas telefónicas. No. Tú, si estás en la voluntad de Dios, todo va encajándose perfectamente. Elías, yo quiero que te vayas. Yo quiero que tú vayas para Sarepta. Él va en obediencia y menuda casualidad, ahí está la dama que el Señor había preparado. Un pasaje paralelo sería cuando Jesús dice a los discípulos en Marcos 4:13: id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Claro, esto es impensable, porque en aquel entonces, ¿quién llevaba los cántaros de agua? Las mujeres. Tú no veis a ningún hombre por ahí. Pero Cristo había dado su palabra. Llegan los discípulos a la aldea. ¿Y qué encuentran en la aldea? Un hombre con un cántaro de agua. Pues Dios es Señor. En su providencia lo dirige todo. No tienes que entenderlo todo. Te toca obedecer. Sométete al Señor. Guarda su palabra. Él se encargará de la viuda. Él se encargará del cántaro de agua. Él irá delante de ti. Entonces la dama está ahí por la providencia de Dios. Y yo supongo que Elías habría llegado pensando: ya está, si la viuda me va a sostener, voy a estar llegando a esta ciudad, será una mujer súper adinerada, tipo Jezebel, una millonaria con esclavos y criados. Qué guay, voy a vivir en un palacio, comiendo pavo real, etc. ¿Qué va? El hombre llega y la mujer con la que se topa es una dama que está recogiendo leña. ¿Y esto qué te dice? Que la dama no tiene criados. Tampoco tiene un hijo ya mayor de edad con la fuerza suficiente para ir recogiendo, indicando que su hijo era tal vez niño en aquel momento, un chiquitito, ¿verdad? Aquí tenemos una mujer que es tan pobre que ella misma tiene que salir y recoger leña con el fin de cocinar. Que Dios obre de forma muy misteriosa. Porque si yo fuera Dios, yo me encargaría de que una mujer como Jezebel, una mujer adinerada, supliese las necesidades de mi siervo. Pero Dios usa a una mujer pobre. Y aquí aprendemos también que los hermanos menos adinerados también han de servir al Señor con sus bienes. No solamente las personas ricas, adineradas, prósperas, todos tenemos que servir al Señor con lo que tenemos ahí en casa. Todo lo nuestro es del Señor. Si tenemos mucho, este mucho es del Señor. Si tenemos poco, este poco es del Señor. Y debemos emplearlo todo para la alabanza de nuestro Dios. Es que Él llega. Ahí está la dama recogiendo leña. Se da cuenta que es una mujer pobre y le pide un vaso de agua. No hace falta explicaros esto. El tío acaba de tirar 150 kilómetros caminando en plena sequía. ¿Tú has salido a pasear por Almería pleno verano? Y no te pregunto si has paseado 150 kilómetros. ¿Tú has paseado 5 kilómetros en Almería en el verano? Solo 5 kilómetros. Y vuelves a casa, ¿qué es lo primero que haces? Abres la nevera, te pones agua. Los hermanos más adinerados se ponen acuarios, ¿no? O limonada, algo así más de los pijos, ¿no? Pero la gente de a pie nos ponemos ahí el agüita, ¿verdad? Porque estamos deshidratados. 5 kilómetros bajo el sol andaluz, necesitamos agua. Yo entiendo a Elías. Era un ser humano como nosotros. A veces pensamos, wow, los siervos del Señor eran casi dioses, fantasmas. ¿Qué va? Eran como nosotros, pero confiaban en el Señor. Y él dice, por favor, ponme un vaso de agua. Claro, ella, al ser de Sidón, enterándose que tiene un acento de Israel, pues ella desde luego lo que va a hacer es hacer la gorda vista, va a hacer oídos sordos, no va a prestarle atención y se apartará de él seguramente, pero no, vemos que Dios estaba obrando en ella y ella le presta atención y encima decide cumplir con lo solicitado. Ella va a darle un vaso de agua, así que aquí estamos ante mucha tensión sociocultural. Esto es digno de imitar. Una dama de Sidón dando de beber a un siervo de Dios de Israel. ¡Wow! Y es más, en Israel querían matar a Elías. Y sin embargo, Dios en su providencia se encarga de que una gentil supla sus necesidades. O sea, ¿cómo Dios confunde en su sabiduría? A veces no recibes más ayuda de gente que no conoce a Dios que gente que sí conoce a Dios, ¿verdad?
Y aquí es lo que está pasando. Dios revela una vez más a Elías: yo soy el Señor de todo, yo estoy a cargo del todo, yo soy dueño de todo, yo voy a ocuparme de ti. Y dice versículo 11, yendo ella para traérsela, la petición, ¿no? El tema del agua, él ahora le pide otra cosa. Te ruego también que me traigas un bocado de pan en tu mano. Yo a lo mejor no le pido a una persona: si estoy muy mal y necesito beber, tal vez le pida a alguien ahí en la calle: por favor, ¿me puedes dar un vaso de agua? Tal vez llegue me daría vergüenza, ¿no? Pero si estuviera en un momento de gran necesidad, sí. Tal vez llegue a decirle: mis hijos, ¿no? Por favor, mis hijos tienen sed. ¿Tendría usted una botella de agua por ahí, verdad? Ahora, luego pedirle comida, no creo que llegue a tanto, ¿no? Esto ya, si ya pedirle a alguien agua me daría vergüenza, pues comida, un bocadillo, ni en broma, ¿no? Pero Elías aquí lanza la pregunta como una prueba. Está probando a esta dama, ¿no? La prueba de la fe. Y le dice: por favor, quiero también que me traigas un bocado de pan en tu mano. Y yo entiendo de nuevo Elías. 150 kilómetros. El hombre estará con unas ganas de beber como un camello. Y por supuesto, hambre. Si yo salgo a hacer deporte, vuelvo a casa, me tomo agua y me pongo un plato de fruta, tal vez algo de atún, algo por el estilo, ¿verdad? Has hecho deporte, necesitas ahora recoger energía, calorías. Y aquí Elías necesita comer, necesita beber, y ahora pide que la dama supla sus necesidades. Y dice el versículo 12 algo muy triste. Vive el Señor tu Dios, no tengo pan. Solamente tengo un puñado de harina en la tinaja. Tengo un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogí 2 leños para entrar y prepararlo para mí, para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. O sea, esta mujer no era solamente pobre. Entre los pobres, ella era pobre. O sea, los pobres la habrían considerado pobre. La dama estaba literalmente al borde de la muerte. No tenía nada. Y ahí vemos la tristeza de una sociedad sin Dios. Una sociedad que vive adorando a Baal y a Asera. ¿Qué hace dicha sociedad? Se olvida de los mayores. Bueno, que perezcan, ¿no? Son inútiles, no sirven para nada. Debemos dar las gracias a Dios de que vivimos aquí en un continente con mucha influencia cristiana. Y gracias a esta influencia, por la gracia común del Señor, aquí en España, aleluya, está la pensión, hay diferentes ayudas que podemos dar a las personas mayores para que no estén en esta situación. Pero os dais cuenta de cómo es la vida fuera de la bendición de Dios. Una mujer condenada a la muerte juntamente con su hijo porque no podía generar ingresos. Debemos alabar al Señor por su gracia común también que hemos recibido estando aquí en Europa, específicamente en España. La mujer no tiene nada. Y yo, si fuera Elías en ese momento, le digo: pues ya está, tranquila, voy a ir a hablar con otra viuda por ahí. Pero Elías insiste en que esta mujer le dé de comida. Ok, está bien, yo sé que no tienes nada, pero algo que está en tu casa, por favor, quiero que me prepares algo de lo que tienes y ya está. Yo comeré y luego podrás preparar algo para ti y para tu hijo. Si yo dijese eso a alguien en las situaciones de viuda, la gente me condenaría como un lobo, ¿no? ¿Cómo le vas a pedir a una pobre viuda que te dé de comer de lo poco que tiene en su casa? ¡Qué sinvergüenza!, ¿no? ¿No tienes vergüenza? Pero aquí Dios, me imagino que el Señor le habrá revelado a Elías que ella era la mujer indicada y que él tenía que probarla de esta manera, porque de otra manera Elías no habría dicho aquellas palabras. Es que él, por la fe, le exige que le dé de comer. Y ahora, ¿qué va a pasar? Pues vamos a ver la reacción de la dama en punto número 3. Y vamos a ver aquí una reacción de fe que no encontramos en Israel. Un país, 7 generaciones, reyes que no temen a Dios. Ahora entramos en Sidón y hay una mujer que obedece la voz profética de Dios a través de Elías. Punto número 3, una viuda bendecida. Dice la palabra de Dios: Elías le dijo: no tengas temor. Que lo entiendo perfectamente, ¿verdad? La mujer está pensando: ya te voy a dar mi trigo, mi aceite a este hombre, vamos a morir sin comer nada. No tengas temor. Ve, haz como has dicho. Versículo 13. Pero hazme a mí primero una pequeña torta cocida
debajo de la ceniza. Hoy diríamos un bocadillo de jamón serrano, ¿no? Un bocadillo de pulpo, algo por el estilo, de tortilla. Tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Esto suena cruel, esto suena despiadado. ¿Qué tipo de predicador es este? Versículo 14. Porque aquí está la palabra de Dios. El Señor Dios de Israel ha dicho así. Y ahora entendemos cómo Elías pudo exigir eso de la dama. La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que el Señor haga llover sobre la faz de la tierra. ¿Cuánto tiempo iban a estar sin lluvia? 3 años y 6 meses. Muy bien. Entonces ella fue, y hermanos, fijaos en esto, digno de subrayarse. Hizo como le dijo Elías. Oh Señor, dame esa fe. Y comió él, Elías, y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que el Señor había dicho por Elías. Ahora entendemos que Elías no es un varón cruel. No tiene corazón endurecido. No es un hombre narcisista, egocéntrico. Yo y mi vientre, yo y mi barriga, yo y mi apetito. No, él es un hombre que habla según la palabra del Señor. Y le dice a la dama que haga lo que tiene que hacer en obediencia a la revelación de Dios. Dios le pidió, le mandó que dijese eso a la viuda con una promesa. Si tú preparas para mí lo que te estoy pidiendo, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite disminuirá. Ahí está la palabra. Y ahora, ¿cómo responde? Israel en incredulidad. Israel endurecido de corazón. Israel apóstata. Israel rebelde. Y sin embargo, una mujer que no tiene absolutamente nada y sin embargo obedece la palabra profética de Dios por medio de Elías. Qué fuerte. Más fe en Sidón que en Israel. ¿Qué decía Jesús? Que molestó también a los israelitas. En este centurión he encontrado más fe que en el resto de Israel. Y ciertamente os digo que muchos vendrán del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, con Isaac y con Jacob en el reino de los cielos. Pero los hijos del reino serán echados fuera, donde hay lloro y crujir de dientes. Infierno. Tú no irás al cielo por ser israelita. Tú irás al cielo por creer en Jesucristo como Salvador. Ahí está la salvación. No está en una etnia, no está en una raza. Y aquí tenemos una dama no religiosa, no versada en la palabra de Dios, que tiene más fe que Acab y que Jezebel. Pienso también en lo que vimos hace poco en la iglesia, lo de Lucas, ¿verdad? Tenemos a Zacarías y María. Zacarías, digamos, un pastor evangélico, ¿verdad? Zacarías, un sacerdote, un ministro santo, que habría tenido gran parte del Pentateuco memorizada. El ángel le habla a Zacarías, le da una palabra, y Zacarías no cree la palabra. Y Dios le castiga. Se vuelve mudo, ¿cierto? Y sin embargo, María no es una mujer religiosa, no es una mujer del templo, nada por el estilo. El ángel le da a ella una palabra. Ella dice aquí, la sierva del Señor. A veces Dios encuentra más fe en María que en Zacarías. Encuentra más fe en una pobre viuda de Sarepta que en toda la nación de Israel. No, a veces Dios encuentra más fe en un feligres común y corriente que en el propio pastor de la iglesia. Hermano, fe. Necesitamos fe en la palabra, obediencia a la palabra. Ella obedeció lo que Elías había exigido. Va a su casa y se pone a preparar la comida y se la entrega al siervo del Señor. De nuevo, no había oído una voz de parte de Dios, pero en la providencia el Señor dirigió a esta dama para encargarse de Elías. Y aleluya, versículo 16. Y él comió, y ella y su casa muchos días, tal vez más de 3 años, con comida en abundancia. La harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que el Señor había dicho por Elías. Dios bendice la fe. Y todos aquellos que creen en el Evangelio de Jesucristo
vivirán eternamente. Aquí estamos pensando en términos puramente materiales. Pero esta mujer es una sombra de lo que ha de acontecer con nosotros, los gentiles, hoy en los días del Nuevo Testamento. Que sí, nos alimentamos de las bendiciones del Señor y siempre hay más. Siempre hay más. Siempre hay más. Yo fui perdonado hace 23 años. Hoy sigo disfrutando del perdón del Señor. Sigo disfrutando de la vida eterna. Sigo disfrutando de la presencia del Señor. Sigo disfrutando de sus maravillas, de su palabra, de sus promesas. O sea, nos alimentamos del Señor. Nos nutrimos de Él. Y Dios es tan inagotable que siempre hay más y más y más y más. Porque tú y yo somos finitos, chiquititos, confinados al tiempo y al espacio. Nuestro Dios es infinito. Él es un océano insondable. Y esto también se aplica a la eternidad. Porque en la eternidad, en cuanto llegue el siglo venidero, tendrás tu cuerpo glorificado. Tú no vas a ser omnipresente en el siglo venidero. Tú serás finito por los siglos de los siglos. Y esto nos enseña que uno de los grandes gozos del siglo venidero será toda la eternidad, pasando toda la eternidad aprendiendo más y más acerca del Señor. Y después de 5,000 millones de billones de gazillones de años en el cielo, seguiremos maravillándonos más y más de la gloria del Señor. Vamos a necesitar toda una eternidad para descubrir la gloria de Dios. Y después de 100,000 eternidades habrá más y más, porque Él es el Dios infinito. Es que aquí la viuda está alimentándose y hay más, y hay más. Día siguiente hay más. Los panes, los peces, como los días de Jesús, se van multiplicando. Y así espiritualmente hablando, si tú hoy recibes a Cristo, no solamente estás recibiendo perdón y vida eterna ahora, a partir de aquí en adelante hay abundancia de bendición espiritual. Y tal es así que los hermanos aquí en esta iglesia, que lleváis 30 años convertidos, 40 años convertidos, 50, 60 años convertidos, ¿hay más? Hay más. Tú nunca podrás llegar a un punto de tu vida cristiana en el cual dirás, ya está, hasta aquí. Hasta aquí he llegado con Dios. Ya no hay más. Llevo 60 años en Cristo. Ya no hay más. Hermano, falso. Siempre hay más. Porque tú eres un hijo del Dios infinito. El Dios inmenso es tu Señor. Es que hoy come, querido hermano. Come de la provisión de Dios. Y hoy no te hablo de aceite material. No te hablo de harina de esta tierra. Yo hoy te predico de la harina del cielo. Yo te hablo del trigo celestial. Yo te hablo del pan de la vida. Yo te hablo del aceite celestial. Yo te predico hoy al Señor Jesucristo. Y si tú comes de Él, nunca tendrás hambre. Si tú bebes de Él, nunca volverás a tener sed. Él es nuestra provisión. Él es todo suficiente. Come de Cristo, bebe de Cristo, sea Él tu todo, y Él te va a pastorear. Él te va a pastorear hasta que no estés con Él en la gloria venidera. Es que, amado Dios, ayúdanos a imitar la fe de esta dama, saciarnos de ti, Señor, y más, al día siguiente, más y más. Y una aplicación final. Algo muy bonito para acabar el texto en esta mañana es que Dios también está interesado en las cosas cotidianas de la vida. Aquí tenemos una viuda que no tiene comida en casa y Dios se ocupa de ella. ¿Ves? Creo que tendemos a considerar a Dios como el Señor de Elías, ¿no? Hay un profeta, fuego, gloria, voces, wow, ahí está Dios. Pero no vemos a Dios en el ámbito doméstico. No vemos a Dios en las cosas pequeñitas de la vida. Ay, mi hijo se ha caído. Ay, me da vergüenza orar a Dios. ¿Ora a Dios? Si tu hijo se ha hecho daño, ora a Dios. Sí, Dios es el Dios de lo grande. Dios es el Dios de Elías, del fuego de Carmelo. Pero Dios es el Dios de la viuda pobre que no tiene nada en casa. Y como decía nuestro querido hermano Arthur Pink, cito, es incredulidad total desasociar de Dios los hechos ordinarios de la vida.
Yo sí os estoy anunciando en esta mañana a un Dios grandioso, soberano, que dirige los peces, las viudas según su beneplácito, pero también os estoy anunciando a un Dios tierno, compasivo, cercano, que ama a su pueblo. Y por tanto, si tú abres tu nevera después del culto, convierte esta nevera en una petición: Señor, por favor, provee para mi familia, provee para nuestras necesidades. Quiero buscar primeramente tu voluntad. Todas las cosas en tu vida, encomiéndolas al Señor, echando tu carga sobre Él, porque Él tiene cuidado de ti. Nuestro Dios es grande y también nuestro Dios, no voy a decir nuestro Dios es pequeño, pero sí voy a decir nuestro Dios también se involucra en lo pequeño. Dios sí está interesado en ayudar a esta viuda en su carencia. Así que gloria al Dios grande y gloria al Dios de lo pequeño. Ese es el Dios de Elías. Ese es el Dios de la viuda, ese es el Dios de los gentiles y ese es el Dios nuestro aquí en Almería, España. Gloria al nombre del Señor. Hoy pues hemos visto 3 puntos en el mensaje: una viuda gentil, una viuda pobre y una viuda bendecida. Número 1, me da gran gozo declararos hoy: Dios salva a los gentiles. Dios quiere alcanzar a las naciones para la alabanza de Cristo. Número 2, Dios bendice también aquí a la mujer pobre. Los ricos y los pobres tenemos que servir al Señor con lo poco, con lo mucho que tenemos ahí en casa. Dios espera que todos sus hijos le obedezcan prontamente y con gratitud. El Dios de lo grande es el Dios también de lo pequeño. Y finalmente, número 3, una viuda bendecida. El aceite, como hemos visto, la harina se multiplica, se multiplica, se multiplica, hay más y más. Y espiritualmente hablando, aquellos que nos nutrimos de Cristo, nos alimentamos de Él, siempre hay más. Y los hermanos que lleváis 60 años en la fe, hay más. Y aquellos que estáis recién empezando 6 semanas en la fe, hay más, hay más, hay más. Porque nuestro Dios es el Dios inagotable, el Dios inmenso, el Dios infinito. Y Él sea la gloria en Jesucristo desde hoy y hasta el día de la eternidad. Y el pueblo del Dios infinito dice: amén. Gloria a Dios. Aleluya, Señor.